más suave. Ah, ay, no mueva, no mueva. Sí, pero es que... Sí, permítame. No, no, no. Primero es arriba. Ay, Enrósquelo, enrósquelo. mi Usted vena, tiene mi vena. guantes, usted tiene... No, permítame, ¿ya sabes? Habilidad. Eso significa que divide lo externo de lo interno de la célula. No deja pasar cualquier sustancia. Dijimos que puede haber un paso de sustancias con característica lipídica a través de esta bicapa fosfolipídica, o bien si tiene característica hidrofílica que se lleva con el agua, pasa por las proteínas. Pues se dan cuenta, pues hay proteínas, ¿verdad? Proteína que es una proteína periférica, estas que son integrales porque están atravesadas en toda la membrana. Tenemos en la parte de arriba, de la parte superficial, glicolípidos, ¿sí? O algunas que son estas que también son llamadas glicoproteínas o liposacáridos, ¿sí? Pero son algunas moléculas complementarias en la membrana, pero siempre recordar que la membrana es una doble capa de fosfolípidos que tiene proteínas transversales que ayudan al paso de sustancias compatibles con el agua. La membrana celular, como dijimos, tiene lípidos. Aquí ya vemos más fácilmente las dos capas de lípidos, fosfolípidos y el colesterol, ¿no? Y como yo les comentaba, esta representación que vemos aquí como unas cabecitas, cabezas o esferas de color naranja, y adentro se ven dos bolitas de color café, tiene un porqué, ¿vale? Se representan así porque lo que está aquí arriba es la parte de los fosfolípidos, bueno, la parte fosfórica, y la parte interna es la parte lipídica. Por eso yo les comentaba que cuando yo mezclo agua con aceite, generalmente se separan, siempre se van a separar, y cuando se separan, esta capa, ¿sí? Esta parte, vamos a decir que es afín, porque es una pequeña parte afín al agua, es la que se orienta hacia el agua, y la parte grasa, vamos a decirlo así, o lipídica de esta molécula, es la que se orienta hacia la parte interna, así como lo estamos viendo en la imagen. ¿Por qué? Pues porque no se lleva con el agua, y al no llevarse con el agua, al no haber compatibilidad en polaridad, por eso se orienta hacia la parte interna. Y de tal manera que nosotros vemos a la doble membrana o a la membrana celular con la doble capa. Fíjense la cara externa y la cara interna. ¿Qué es lo que encontramos? La parte del fósforo está orientada hacia la cara externa, y hacia la cara interna también está el fósforo. Y en medio, ¿qué está? La parte lipídica. Sí, porque de este lado, si está el citoplasma, pues en el citoplasma va a haber agua. De la parte externa, si encontramos la parte extracelular, también va a haber agua. Líquido extracelular va a haber agua. Entonces, pues el agua no se lleva con los lípidos o con las grasas, y por eso tiene esta orientación. Y acá abajo nos dice, todas las membranas, independientemente de su origen, están constituidas por lípidos y proteínas. La mayor parte de ellas también poseen carbohidratos unidos a proteínas y a lípidos, así que se llaman oligosacáridos. Las proporciones en las que están presentes estos tres componentes en los diversos tipos de membrana pueden variar, y los carbohidratos en general representan menos del 10% del total de la masa de la membrana. Entonces, ya vemos aquí que está formada por lípidos, por proteínas que pueden ser intrínsecas y periféricas o extrínsecas. Estas periféricas o extrínsecas están unidas a otras proteínas. Y los carbohidratos, que como decíamos son oligosacáridos. Oligo significa pues más de dos.
Y sacáridos proviene pues de la palabra carbohidratos, entonces son más de 2 carbohidratos los que están unidos, que son los de color verde. Aquí se ven pequeñas líneas verdes, esos son los oligosacáridos. Y la membrana celular dijimos que tiene proteínas, y esas proteínas nos van a servir de receptores que intervienen en los procesos de reconocimiento y adhesión celular, y otras actúan como transportadores hacia el interior o el exterior de la célula, transportan sustancias. Puede ser calcio, puede ser potasio, puede ser glucosa, ¿sí? O agua. Y otras funcionan como enzimas, que ya habíamos dicho que las enzimas son las que catalizan reacciones o aceleran una reacción y que están asociadas con la membrana. Y finalmente otras son proteínas estructurales, que junto con los receptores conectan la membrana plasmática con el citoesqueleto, con otra célula adyacente o con la matriz extracelular. Entonces veamos aquí que estas proteínas que están en la membrana pues pueden tener varias funciones, ¿verdad? Dentro de las cuales pues las principales son las que les coloqué aquí en un color diferente para que no se les olvide sus funciones. Y las proteínas integrales están asociadas con los lípidos, son insolubles en agua, o sea, hidrofóbicas, constituyen el 70% de las proteínas de la membrana plasmática, y algunas de estas moléculas atraviesan la doble capa lipídica, sobresaliendo en ambas superficies de la membrana y siendo denominadas proteínas transmembrana. Y las periféricas son solubles en agua, son hidrofílicas, ¿sale? Aquí son hidrofóbicas, aquí hidrofílicas. No penetran en la zona hidrofóbica de la bicapa lipídica y no son transmembranosas. La distribución de esas proteínas en la membrana es asimétrica, lo que provoca que las superficies presenten características diferentes. Y en algunas zonas puede haber más y en otras pues menos cantidad. En el caso de los lípidos, como lo comentábamos, sí constituyen la estructura de la matriz de la membrana, en la parte pues del centro, y está representada por fosfolípidos, que están compuestos por una cabeza hidrofílica constituida por el grupo fosfato y una cola, que es la hidrofóbica, que son cadenas de carbono que le dan la naturaleza lipídica. Entonces, aquí en resumen ya está lo que yo les expliqué. Estas ruedas o estas esferas es la parte del grupo fosfato, y esto que está aquí adentro, que son las colitas, son cadenas de carbono que le dan la característica lipídica. Y como habíamos comentado que si aquí en la membrana o en la parte extracelular hay agua y en la parte interna, en el citosol, también hay agua, pues se van a orientar de esta manera. El grupo fosfato es el que va a tener contacto directo con el citosol, y también el grupo fosfato es el que va a tener contacto directo con la parte extracelular o con el líquido extracelular. De esa manera, pues la parte que se oriente hacia el centro es la que tiene naturaleza lipídica. Y aquí pues ya nosotros podemos observar la representación, porque este dibujo que vemos aquí es una representación nada más. En todos los libros que ustedes busquen relacionado a los lípidos o hacia la membrana celular, van a encontrar este dibujo. Y ese dibujo, como yo les decía, tiene un significado, ¿sí? Esta esfera representa el grupo fosfato y toda la colita representa la cadena de carbono. Y como acá dice, la cola es hidrofóbica, es apolar, no se lleva con el agua. Y la cabeza, esa es la que es polar, esa sí se puede unir al agua. Por eso aquí les puse una gota de agua para que se acuerden siempre de sus conceptos. Bueno, entonces, la membrana celular
Existe otro tipo de lípido que puede estar asociado a las membranas. Y de este lípido, el ejemplo es el colesterol, pero solo lo presentan las células animales. Entonces, vean la molécula de colesterol. Es un ejemplo, también tiene una característica lipídica y puede estar o encontrarse en la célula junto con los fosfolípidos. Los carbohidratos se van a encontrar generalmente unidos de manera covalente a glucoproteínas o glucolípidos. Entonces sería unión de carbohidratos a proteínas o unión de carbohidratos con los lípidos. Por eso son glucoproteínas o glucolípidos. Y están situados en la superficie externa de la membrana y son oligosacáridos y en algunas membranas pueden ser polisacáridos. Poli ya son muchos, a más de 20. Entonces aquí tenemos un polisacárido y acá tenemos un lipo que tiene una característica lipídica. Poli son varios y sacáridos, carbohidratos. Entonces es lipopolisacárido, esto generalmente se encuentra en bacterias. Y ese lipopolisacárido, como su nombre lo dice, tiene carbohidratos, tiene varios carbohidratos unidos a una parte lipídica. Aquí, por ejemplo, en algunos virus, vemos virus, bacteria y linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos, son parte de los glóbulos blancos. Y vemos cómo los linfocitos, a través de esta estructura que es una proteína y tiene una parte de carbohidratos, por lo tanto es glucoproteína. Se une a otro linfocito, por ejemplo, o un linfocito que tiene su glucoproteína se puede unir a una bacteria o esta glucoproteína específica con carbohidratos diferentes, ¿verdad? Se puede unir a un virus. Entonces, esa es la función que tiene estos carbohidratos, identificar algunas estructuras. Aquí la unión es con la finalidad de identificar estos agentes extraños, como los virus o las bacterias, y este linfocito lo que hace es eliminarlos, matar a las bacterias, matar a los virus, para que no podamos enfermarnos. Y aquí vemos nuevamente lo que es la membrana celular. Los glucolípidos, que es lo que yo les comentaba, es la parte, tienen una parte lipídica y una parte de carbohidratos. Los fosfolípidos, grupo fosfato y la parte lipídica interna. La proteína globular, un segmento hidrófobo de la proteína del alfa hélice. Se refiere a que hay una parte que se encuentra dentro de la parte lipídica y una parte externa, ¿verdad? Que es la que se lleva con el agua. La parte interna, pues, es la que generalmente no tiene esa compartibilidad con el agua. El colesterol, vemos, aquí está, y la cadena de oligosacáridos, que son varios carbohidratos. Muy bien, ahora conociendo esa parte, pues ya podemos irnos un poco más a lo que es la nutrición, y es el conjunto de procesos mediante los cuales la célula manipula eficientemente la materia y la energía que extraen de su entorno y las emplean para edificar, mantener sus propias e intrínsecas estructuras. Entonces, todos los nutrientes que recibe la célula tienen la finalidad, pues, de mantener a la célula viva, con las funciones indicadas que ya vimos de cada organelo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta parte de nutrición? Primero hay una incorporación de ese nutriente, este transporte a través de la membrana. Hay una preparación de ese nutriente, si es necesario, pues se hace la digestión del nutriente para que con esa digestión se puedan obtener moléculas más sencillas que puedan ser
utilizadas para las funciones de la célula. Y finalmente, como producto de esa utilización, pues va a haber algunos productos que se van a tener que eliminar, ¿verdad? Que son ya productos, pues, de desecho que tienen que ser transportados nuevamente a través de la membrana para ser eliminados, ¿no? Es parte de lo que es la nutrición. Entonces, nosotros nos vamos a imaginar como si fuera cuando viajamos, nos vamos de un estado a otro y vemos una caseta, ¿verdad? Y en la caseta casi te vigilan ahí, qué tipo de carro pasa, que si es uno grande, es uno pequeño, si es una moto, ¿verdad? Y entonces esta es como la barrera. Entonces todos tienen que pasar por un andén y ya va pasando un nutriente, otro nutriente y así sucesivamente, de un lado a otro. Pero las características que tiene cada uno, pues son diferentes. Entonces debe de haber, como yo les comentaba, en la membrana ciertas características que permitan ese paso del nutriente. Si el nutriente tiene características lipídicas, pues pasa por la bicapa fosfolipídica. Pero si el otro nutriente tiene características relacionadas al agua, pues no va a pasar por la bicapa, va a pasar a través de proteínas que sean afines al agua. Entonces aquí nos dice riguroso control sobre las moléculas que atraviesan. Y es el objetivo de mantener los niveles adecuados de las concentraciones de diferentes solutos en ambos lados de la membrana. Yo no puedo tener más concentración en la membrana y menos en la parte externa. Dentro de la célula más y afuera menos. Porque hay un desequilibrio. Si la célula necesita por ejemplo, agua, pues deja pasar el agua. Si la célula no necesita agua, pues no la va a dejar pasar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque identifica que no es necesaria en ese momento. ¿Qué pasaría si a una célula yo le inyecto mucha agua? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasaría? Vamos a pensar que ustedes tienen... Lo vamos a ver muy fácil en un pescado, porque yo sé que ustedes lo han visto. ¿Qué pasaría si yo tomo un filete de pescado? De esos que podemos comprar en cualquier tienda, un filete. ¿Sale? Voy al Chedraui o a la bodega o al Walmart o al mercado y compro un filete. Y me lo van a dar. Es como una rebanada, como si fuera un bistec, ¿no? Pero de pescado. De carne de pescado. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y le pongo mucha sal? ¿Sí? Si yo coloco una gran cantidad de sal en la parte externa, pues lógicamente va a llegar un punto en el que hay más concentración de sal afuera que adentro de la célula. De tal manera que la célula va a tratar de compensar ese desequilibrio de sal. Entonces, al haber más cantidad de sal afuera, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Va a sacar agua de su parte interna hacia afuera para tratar de equilibrar. Y entonces por eso dicen sus compañeros que se deshidrata. Y luego aparte, ¿qué es lo que hacen los señores que venden cecina? Pues, la cuelgan, ¿no? Cuelgan toda la carne en el sol. Entonces tiene sal y aparte está en el sol. Cambios de temperatura, cambios de osmolaridad con la sal, pues la carne queda toda seca, deshidratada, salada. ¿Mm? Entonces ahí se rompe el equilibrio que existe entre la parte extracelular e intracelular y la célula se deshidrata. Pero ¿qué es lo que pasa si ahora yo le hago al revés? Adentro de la célula pongo mucha sal y afuera nada de sal. ¿Qué creen que le pase a la célula? ¿Se mantendría igual?
¿Se mantiene igual? Si adentro tiene mucha sal y afuera no hay nada. Habría un desequilibrio homeostático. Ok, ¿cómo sería ese desequilibrio, Diana? Yo nada más ayudo a mis compañeros, mi... Aquí lo importante es que ustedes también analicen, ¿verdad? Yo me gusta ponerlos a pensar y sobre todo ponerles ejemplos. Ponerles ejemplos. ¿Qué pasaría si yo tengo una célula, pero ahora la célula tiene mucha sal adentro y afuera de la célula no hay nada de sal? Puede tener un daño interno. ¿Cómo cuál? Más o menos. ¿Tú qué te imaginas que le pase a la célula? ¿Se puede morir? Si se puede morir, ¿por qué se va a morir? Pues por el cambio drástico que sufre, ya sea de adentro o de afuera hacia adentro. Ok, nos vamos a regresar un poquito. Cuando yo les puse el ejemplo de la carne salada, ustedes me decían, se deshidrata. ¿De dónde a dónde se va el agua? En la carne salada. Sea de la carne hacia la sal, ¿no, Miss? Como que la sal absorbe. De adentro hacia afuera. Ok, la sal absorbe el agua. Muy bien, hacia afuera. Y por eso se deshidrata. ¿Y ahora qué pasa si es al revés? ¿Qué pasará va a absorber hacia adentro. Muy bien, va a absorber el agua ahora hacia adentro. Y si absorbe mucha agua hacia adentro, ¿qué le va a pasar finalmente a la célula? Se muere. Se va a secar la... Dicen que se muere, dicen que se va a secar. ¿Qué estará haciendo la célula? Ahora está jalando agua hacia adentro. Entonces, ¿qué creen que ¿Está le pasa? creciendo? Se va a hinchar. Y después de que se hinche mucho, ¿qué le va a pasar? Pues sí, explota, se lisa, se rompe, ¿sí? Porque no hay ese equilibrio. Entonces, todos ustedes, como buenos estudiantes de enfermería, deben de saber que tiene la solución fisiológica. El suero que nos ponen en la vena cuando vamos nosotros al médico me dio una diarrea porque comí carne o comí algo contaminado en la calle, me enfermé, me dio una diarrea y me llevaron al hospital y en el hospital me pusieron un suero en la vena. ¿Qué tendrá ese suero? Listo, chicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando voy al médico, pues ya me dicen que el suero fisiológico tiene sales. Pues sí, chicos, debe tener sales, porque como lo acabo de decir, debe haber un equilibrio. Y si ustedes son buenos observadores, espero que aquellos que de veras tengan curiosidad, en algún momento vayan a la farmacia o vayan al Chedraui, que yo digo en el Chedraui o en la bodega porque ahí están los medicamentos expuestos y ustedes los pueden agarrar y pueden ver qué tiene. Pero vayan y vean una solución fisiológica y se les queda de tarea que me digan para la siguiente clase qué tiene esa solución fisiológica o suero fisiológico. Lo mismo para cuando hacen mucho ejercicio los deportistas, ¿qué les dicen? Ah, tómate un Gatorade. Que porque el Gatorade es muy bueno. ¿Y qué tiene el Gatorade? Tampoco sabemos. Entonces también van a investigar qué tiene un Gatorade. Van a ir, no sé, a una tienda o buscan un Gatorade y ven ahí o le toman foto para que ustedes vean qué es lo que contiene. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el de, si alguien en su casa tiene el de vida suero oral, que son sobrecitos,
de vida suero oral, pues agarren el sobrecito y lean las instrucciones y vean qué tiene ese sobrecito. ¿Sí? Lo mismo si alguien en su casa tiene una botella de agua o 2 botellas de marcas diferentes, o este fin de semana van ustedes a comprar a cualquier tienda o a Chedraui o a la bodega, que también ahí fácilmente ustedes pueden agarrar las botellas y ver qué tiene el agua. No importa si es marca Bonafont, si es Ciel, si es marca Patito, la marca que sea. Vean ustedes, observen qué es lo que tiene en la etiqueta. Y para la siguiente clase me van a decir qué es lo que contiene y por qué no podemos nosotros consumir sustancias puras. Cuando hablamos de sustancias puras, yo les digo agua, es solo H2O, nada más. Entonces, eso se les queda de tarea para que ustedes lo investiguen por su cuenta, ¿sí? Porque solamente así podemos nosotros entender por qué sucede esto o por qué es importante que haya ese equilibrio en la célula. Entonces, pues ya finalmente la última diapositiva que vamos a ver es esta, que ya se nos termina la clase. Entonces, vigilar, ¿sí? Es el paso de la sustancia o el transporte a través de la membrana, es el paso de la sustancia a través de la membrana y se rige por leyes de difusión. No cualquier sustancia puede pasar, no puede pasar en cualquier momento que se le ocurra pasar. Debe de haber alguna necesidad, algún requerimiento para que de esta manera pueda atravesar la capa de fosfolípidos o las proteínas de esa membrana, ¿sí? Si no hay un requerimiento, si yo me encuentro sana, saludable, como bien, me alimento bien, tengo todos los nutrientes, consumo el agua necesaria, y no hablo de refresco, hablo de agua, ¿no? Y hago ejercicio también para eliminar todas las toxinas que puedan ser producidas en mi cuerpo, pues bueno, entonces, en teoría, tendría yo que estar saludable, sana, ¿sí? Sin ninguna enfermedad, problema metabólico que altere mi salud y por lo tanto, este paso de sustancias a la célula tiene que ser bien regulado, no va a pasar cualquier sustancia. Debe haber un desequilibrio, como lo que yo les comentaba de la diabetes. Debe haber un desequilibrio, en este caso son de sales, lo que ocasiona que yo me deshidrate intenso durante mucho tiempo. También me puedo deshidratar. Cargo pesas tiempo porque pues me gusta hacer pesas y quiero mucho músculo, ¿no? Y todos los días hago 4 horas, 5 horas, pues entonces va a llegar un músculo, se puede atrofiar. Entonces tengo que ver cuánto tiempo tengo que hacer de ejercicio y hasta dónde puedo llegar. Y después tengo que ver mi alimentación para que yo pueda compensar algún desequilibrio que se pudo haber llevado durante ese proceso del ejercicio, ¿vale? Del entrenamiento físico. Por eso, todos los que son deportistas toman sus suplementos, toman sus Gatorade o toman su suero, se compran varias cosas y se lo toman, ¿vale? Pero es por una razón.